voz duro en el centro de San Juan de Dios, de Cienpozuelos, Madrid. Un electroshock festivo contra el tedio, una descarga eléctrica a modo de terapia de grupo, del grupo Migraña, cuyos integrantes son internos de esta institución psiquiátrica. Me preocupaba por nada, me irritaba por muchas cosas, por estupideces. La mayoría de la convivencia la provocaba yo un poco que se fuese difícil. Es decir, seriedad, mucha obsesión por la perfección y aislamiento. Dejé a los amigos de toda la vida a un lado y ellos mismos se dieron cuenta de que a mí me estaba ocurriendo algo. Y yo también me daba cuenta, pero me di cuenta un poco más tarde. En realidad lo que me ocurría, que fue el diagnóstico este que me dieron. Yo quería, pues digamos, como salvar el mundo, como un superhéroe. Entonces, pues, llegó un punto que me llegué a tener problemas. A Pedro le diagnosticaron esquizofrenia a los 27 años. Era 1999 y a partir de ahí vivió una agitada peripecia de ingresos hospitalarios y salidas. Le dio tiempo a casarse y a tener 2 hijos. Ahora está internado en el pabellón de larga estancia del Hospital San Juan de Dios. La esquizofrenia es la más grave de las enfermedades mentales, aunque hay otros trastornos que dejan a quienes los padecen atrapados en los abismos del cerebro. Patologías como la paranoia, el delirio, la depresión, la neurosis o el trastorno bipolar. Estamos ante una materia altamente sensible y delicada que lleva a quienes padecen estas enfermedades a conocer los mecanismos y las características del mal, hasta el punto de convertirse a menudo en eruditos en su dolencia. Nosotros conocemos la enfermedad realmente, sabemos cuáles son los aspectos físicos que produce la esquizofrenia, porque es una segregación de dopamina, se llama lo que segrega el cerebro, y si se agrega más de esa cantidad, pues se entra dentro de un estado de euforia o de trastorno de personalidad. Y en mi caso, pues yo tomo una medicación que hace que esa dopamina no la segregue tanto, lo frena. Mi enfermedad es una esquizofrenia paranoide episódica con corriente cerebral acelerada. Consiste en tener paranoias, no siempre, sino en momentos dados, tener paranoias, tener dudas, tener manías persecutorias, pensar que te quieren hacer daño sin que sea real, sino fruto de la imaginación de uno, tener algo de agresividad. Mi enfermedad es de esto de obsesiva. Soy un neurótico obsesivo que de padre muy señor mío. A mí me da por algo y empiezo pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y venga, así es. Como un león enjaulado como estoy en mi casa, de 20 metros cuadrados, pim, pam, pim, pam. Felicidades, mamá. Te quiero muchísimo. Josefa cumple hoy 87 años y ha acudido al hospital a celebrarlo con su hijo, Pedro Ignacio, que tiene 56. A los 21 le diagnosticaron neurosis obsesiva compulsiva. Hace 6 años que llegó al centro San Juan de Dios. No tiene otro vínculo con la calle que su madre, con quien sale de fin de semana cada 15 días. Me sentaba en un sofá cama que tengo a la entrada, me sentaba ahí, él se sentaba en el suelo y con su cabeza en mis piernas. Mamá, ¿tú te crees que yo me volveré loco? ¿Por qué me pasa esto, mamá? ¿Por qué me pasa esto? Yo veo que, si me pongo a pensar, yo veo que por mi mente pasa una carretera, lo veo toda mi vida, pasa por una carretera, y yo no sé lo que me pasa. ¿Tú crees que me volveré loco? En la mente se me puso una, ¿cómo se llama eso? De los cines, ¿cómo se llama eso? Una pantalla. Una pantalla blanca. Empecé a devolver. Mi madre no sabía, y yo, venga, ayúdame mamá, venga. Los especialistas avisan del peligro de crear falsas expectativas respecto a la curación de las enfermedades mentales. El término curar, vamos a matizarlo.
Curar, paliar, minimizar, entrenar, rehabilitar. Es decir, utilizamos una amalgama, ¿no? Un conjunto de sinónimos para, en definitiva, decir ayudar a la persona que tiene enfermedad mental. Curar una esquizofrenia, por definición, es complicado, ¿eh? Es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tiende a estar permanente en el tiempo y entre que siempre hay que estar activo. Podemos minimizar los síntomas, podemos hacer que la influencia en el día a día sea mínima, pero curar absolutamente nunca. ¿Alguien se atrevería a decir si alguna vez ha tenido alguna alucinación? Sí, he abandonado el país y me he ido a otros países pensando que me seguían para querer quitarme la vida. Mantener a raya la enfermedad mental, de modo que ésta permita a quien la sufre desarrollar una actividad lo más normal posible, pasa por la toma de la medicación. Es este un punto prioritario en las charlas impartidas a los pacientes de los centros psiquiátricos. Se trata de crear un hábito que el enfermo mantenga cuando abandone el hospital, porque el descuido en la toma de la medicación provocará nuevas recaídas e ingresos. Voy a colocar el Abilifis o aripiprazol de 10 miligramos para la esquizofrenia. Un diazepam de 5 miligramos para las 11 horas. Hay veces que, sobre todo en la fase más aguda o cuando el paciente ingresa, existe una negación, no se quiere tomar la medicación. Entonces, bueno, hay que trabajar, como he dicho al principio, esa conciencia de enfermedad y la importancia que tiene la medicación. En el caso de que el paciente se niegue a tomar la medicación vía oral, que puede ocurrir, también existe el medicamento inyectable. Lo más importante para una esquizofrenia es llevar una medicación adecuada y pautada correspondientemente con sus pautas, cosa que yo no hacía antes. Igual me tomaba una vez las pastillas, por la noche no me las tomaba, o me las tomaba pero bebía alcohol, que era una explosión, y la enfermedad no iba por su curso, por el que tiene que ir. Como va ahora es como debe ir. El fármaco es necesario, pero no es suficiente. Hay que implementar otras terapias, ¿no? Tradicionalmente se creía que los trastornos más graves, por ejemplo las esquizofrenias, los trastornos bipolares, eran estrictamente del mundo psiquiátrico, entendiendo como tal lo farmacológico, que tampoco es correcto. A fecha de hoy podemos decir que las terapias psicosociales, todas estas variables que he comentado antes, tipo habilidades sociales, afrontamiento del estrés, preparar al paciente para detectar los síntomas, porque el fármaco, una de las pegas es que los pacientes con esquizofrenia muchas veces no tienen ninguna adherencia al tratamiento, si por ellos fuera lo dejarían de tomar inmediatamente. Y con las terapias psicológicas lo que hacemos es concienciar de la necesidad del fármaco, entrenarles en la medida de lo posible que detecten síntomas. El Hospital de Cienpozuelos es una institución puntera en el tratamiento de las enfermedades mentales. Su nombre va unido a los hermanos de San Juan de Dios, que iniciaron la atención psiquiátrica en el siglo XVI. Hoy es un centro con más de 350 camas, en el que se desarrollan numerosas terapias siempre encaminadas a que los pacientes puedan abandonar la atención hospitalaria, reintegrándose a la normalidad cotidiana. El hospital cuenta con una unidad de agudos en la que los pacientes permanecen una media de 15 días. Además, existen las llamadas estancias medias de duración variable y, por fin, las largas estancias, que se prolongan una media de 8 años, aunque hay algún enfermo que lleva 30 años ingresado. En el llamado Hogar 10 se encuentran los enfermos mentales que en cuestión de meses pasarán a un piso o a un núcleo residencial ya fuera del hospital, si bien manteniendo la atención terapéutica. Estos pacientes hacen una vida cada vez más autónoma, que incluye la compra, la realización de todas las tareas de limpieza y la preparación de la comida. La calle es el espacio soñado por casi todos los enfermos, aunque al principio es ofrecida en pequeñas dosis, con salidas a conciertos, exposiciones, etc. Ellos viven, la salida al exterior la viven como nosotros pudiéramos vivir, no sé, que nos tocara la lotería. Con una alegría inmensa, además lo están pensando desde hace días. Oye, ¿qué tal día tenemos salida? Que no falles. Hacemos grupos, los jueves se van, hacen 2 grupos. 2 o 3 cuando te toca. No, sí, 2 o 3, y se va al pueblo, se va a pasear. ¿Sabe lo que le pasa? Van al pueblo, van a un mercadillo que hay. Al mercadillo, sí.
o vamos a tomar algo a las palmeras y cosas de esas. Pero sí, él dice que no quiere salir en grupo porque dice que es una manada de ovejas, que van en manada de ovejas. Y entonces eso no le gusta, él quiere salir solo. Entonces consiguió que el psiquiatra le diera un pase para salir. Sale todos los viernes él solo. La enfermedad mental es un obús que impacta sobre la persona que la sufre y cuyo radio de acción se extiende al ámbito familiar. De ahí que los especialistas destaquen la importancia del entorno más cercano al paciente. Una familia que entienda el trastorno mental, que participe en los planes terapéuticos de los profesionales, que sepa al final adaptarse y vivir con un enfermo mental, es una familia que va a facilitar la recuperación del paciente. Por contra, la situación opuesta de las familias puede ser un factor de mal pronóstico. Los pacientes del Centro San Juan de Dios de Cienpozuelos tienen la oportunidad de apuntarse a una amplia variedad de tareas que les ayudan a estar activos y a no vivir con la permanente comezón de sus males. Ejercicios que tienen en sí mismos un valor terapéutico añadido. La Granja Escuela es una de las actividades con encanto del recinto hospitalario, una distracción y un estímulo para las personas que han sufrido alguna merma en la salud mental. La verdad es que ellos no hablan, pero la verdad agradecen, sí. Sí, porque esta mañana, por ejemplo, yo le he echado un poquito de agua al avestruz y qué contenta, cómo daba vueltas, sí, sí, lo agradecía, sí. O sea, lo expresa. A lo mejor será mejor, a lo mejor será mejor enloquecer. La patología mental arrastra consigo una aureola morbosa que convoca a los fantasmas del miedo y se presenta con el traje a rayas del estigma. El término loco viene de antaño, como un concepto de la cultura popular, pero también como una expresión frecuente de la gran literatura. Lo sabe bien Carla, atrapada en esa red de sombras llamada esquizofrenia, lectora a tiempo completo, que salta de Borges a Proust o de Baroja a Cervantes sin perder el hilo. En su habitación del Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios reflexiona sobre su enfermedad. Popularmente se nos ha tratado como locos desde tiempo inmemorial, pero es verdad que en otras culturas un loco era un loco divino, por ejemplo los indígenas. El Quijote, por ejemplo, era un loco divino, pero después lo que se transforma es en una especie de, como lo padezco, es muy duro, te estigmas tú por el miedo este que tienes y los demás perciben que deben tener miedo, ¿sabes? A conocer algo que extravagante o... Casi todas las enfermedades mentales llevan el sello de crónicas, lo que encierra cierto fatalismo. Sin embargo, la buena noticia es que solo entre el 0,5 y el 1% de los casos estas patologías son extremadamente graves. Convivir sin demasiados sobresaltos con ellas depende del buen pronóstico y tratamientos médicos y de la actitud positiva del paciente. Hay algunas enfermedades mentales que efectivamente son una ruptura en la biografía de la persona y que suponen para ese sujeto y para su entorno a veces un verdadero drama. Pero el 80% de las enfermedades mentales son enfermedades que se pueden llevar perfectamente, que tienen un tratamiento con muy buena respuesta y que nos permiten continuar haciendo una vida absolutamente normal. El pianista busca una partitura cuerda en la tarde discretamente loca del hospital. La música es una aventura en fuga, el delicado contrapunto de la razón que ensaya límites. Duele como un calambre de impotencia el movimiento en sombra de quienes sufren, pero la esperanza es una patria inmensa en la que cabemos todos, con o sin trastornos de la mente.